Quiero enmarcar este mensaje en esta noche. Tal vez ya los que vieron el adelanto, el flyer, ya leyeron el título. Oración con fe. O tal vez oración de fe. Pero en definitiva, vamos a hablar un poco de la oración, de la fe y algunas otras cuestiones. Es como que el pasaje es bastante amplio. Se puede tal vez tocar muchos temas, pero quiero, con la gracia del Señor, enfocarlo hacia orar con fe. Y necesito hacerles esta pregunta a modo introductorio. Y el que no se anima a manifestar su respuesta no lo hace, pero el que se anima me va a servir mucho para seguir la predica. Si no, paramos y oramos y hasta que alguien responda. No. ¿Cuántos de los que hoy estamos acá? Parece una pregunta obvia, pero quiero preguntarla. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy tenemos fe en Dios? Con todas las letras. ¿Hay algunos dubitativos? Oramos por ello. Pero bien, ¿qué es la fe? Suelo repetirlo muchas veces cada vez que me toca compartir. Es la certeza, es la seguridad, es la convicción, Hebreos capítulo 11, versículo 1, de lo que no se ve. Ahora no es fe simplemente como siempre escuchamos, ¡ay, sí, hay que tener fe! No, es fe puesta en Dios, el creador de los cielos y la tierra. Aquí en Barrio Obrero hay una iglesia que cree en ese Dios. Amén. ¿Cuántos oran a ese Dios? Amén. Está el que ora mucho, está el que ora poco, está el que más o menos y está el que no ora, que en esta noche el Espíritu Santo lo va a reventar ahí para que ore. No. El Espíritu Santo sabe cómo tratar con nosotros. Pero todos tenemos fe en el Dios de la Biblia. Ahora la segunda pregunta. A pesar de que creemos en este Dios, a pesar de que tenemos fe en el Dios de la Biblia, e incluso ese Dios, o sea, suena muy lejano decir ese Dios. Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se ha identificado a nosotros. Hemos tenido un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Al menos los que estamos aquí, hemos tenido un antes y un después. Creemos, oramos, nos congregamos, participamos, estudiamos, en fin. Pero al momento de orar, al momento de acercarnos a su presencia y al momento puntualmente de presentarle algún pedido específico en oración, ¿cuántas veces no hemos dudado de que el Señor nos vaya a responder? Hay algunas cabezas que dicen que sí. Yo hago así luego. Y si pudieran colgarme acá, levantaría las dos manos. Sin embargo, decimos que tenemos fe. Santiago dice que el que ora dudando, no espere que Dios le vaya a responder. Y bueno, vamos a ver cómo arrancamos. Marcos capítulo 11, versículo 20. Vamos a leer hasta el 26. Marcos 11, voy a hablar de mi tocayo. Dice así, Marcos 11, 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando,
perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos se sienten así choqueados cuando leen, especialmente el versículo 23? O sea, Señor, ¿qué es lo que voy a decir en esa parte? Porque recién dijimos que cuando le pedimos algo al Señor, o sea, sabemos que Dios está, que Dios bendice a Dani, Dios bendice a la hermana Norma, Dios bendice a Santi en el sonido, pero cuando yo tengo que orar por mí, será. El miércoles pasado hablábamos de conocer la verdad. Y esa verdad nos haría libres. Y es interesante, y a mí sigo meditando, y mientras preparaba esto, qué interesante es conocer la palabra de Dios y estudiarla. Así que con la ayuda del Señor vamos a entresacar algunas riquezas que el Señor tiene en este pasaje para nosotros. En esta sección que acabamos de leer, el versículo 20, en el comienzo del relato vemos una planta. Y habla, yo la marqué en mi Biblia con una lapicera roja, un bolígrafo rojo. Una planta de higos conocida como la higuera. ¿Alguno conoce la planta de higos? Acá en Paraguay no abundan, no hay muchos, pero en algunos países limítrofes hay muchas plantas de higuera. En Israel en particular, por excelencia, en abundancia, supongo que hasta el día de hoy sigue habiendo. Es una tierra muy propicia para la planta de higos. Y el Señor usa esta planta para enseñar a sus discípulos en ese entonces y en esta noche enseñarnos a nosotros. Ahora, si ustedes prestaron atención al versículo, ¿qué pasó con esa higuera? ¿Cómo estaba? Seca. Y ahora quiero que dimensiones conmigo esa escena y pienses en tal vez no conozcas la higuera, pero puedes pensar en cualquier planta que tengas en tu jardín. Y habrás tenido o habrás estado en más de una ocasión cerca de una planta seca. Y quiero que dimensiones, o sea, que te grafiques mentalmente cómo es una planta seca. ¿Qué características tiene una planta seca? Es eso, está seca. El color cambia, a veces se descascara, obviamente las hojas se caen todas y el aspecto de esa planta es deprimente. Vos mirás y decís, pobrecita, y aquel que es amante de las plantas le echa fertilizante y le trae abono y le remueve la tierra y le echa baldes de agua y pone la mano y ora por la planta. Ustedes se ríen, pero nosotros lo hemos hecho. Y no pasa nada, está seca. Es triste el aspecto de una planta seca. Es decir, en esa planta no hay hojas, no hay frutos, no hay vida, no hay color, no hay esperanza de nada. Es con lo primero que nos topamos al leer este pasaje. Ahora quiero que vayamos unos versículos atrás. Vamos a hablar de la misma planta, pero en el versículo 13. Vamos a leer el versículo 12, un versículo antes. Marcos 11, versículo 12, dice: al día siguiente, Jesús había entrado, para entrar en escena, Jesús había entrado a Jerusalén. En el versículo 1, mandó a sus discípulos a buscar un pollino, un asno, para entrar a la ciudad de Jerusalén. La multitud lo estaba siguiendo y lo querían hacer rey. Ponían palmas en sus manos, tiraban telas en el piso para que Jesús pase. Otros traían sus prendas para que cuando Jesús toque sean sanados. Pero en fin, se hizo una fiesta. Jesús entró a Jerusalén. Y después de esto, al día siguiente, dice, cuando salieron camino de Betania, dice, tuvo hambre el Señor Jesús. Y presten atención a esto: viendo de lejos una higuera. ¿Cómo estaba esa higuera? La misma que hace un rato dijimos que estaba seca. Acá, como dice en tu Biblia, llena de hojas. O sea, tenía otro aspecto. Dice que Jesús vio de lejos la higuera. Como la vio llena de hojas, dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Arrancamos viendo esta misma higuera seca, con un aspecto deprimente, sin hojas, sin frutos, sin vida, una planta muerta. Y unos versículos antes, como acabamos de leer, vemos a una higuera con hojas, llena de hojas, una higuera frondosa, si podemos decirlo de otra manera. La higuera representa a la nación de Israel en la palabra de Dios. Y tenemos que ver un poco el contexto espiritual de qué estaba pasando en este pasaje, en el relato de estas dos situaciones de esta higuera. Nosotros en los versículos 15 al 19 encontramos la escena cuando Jesús, después de haber entrado en su entrada triunfal a Jerusalén, entra al templo. ¿Y qué hace Jesús cuando entra al templo? Se enoja. Después ustedes lean los versículos 15 al 19. ¿Y por qué se enoja el Señor Jesús? Justo le dije a Romy, me van a hacer vender remera y yo justo tengo que predicar en contra de eso hoy. Eso hacía modo jocoso nomás. Jesús se enojó porque en el templo estaba lleno de mercaderes. Había gente que vendía animales, palominas, cabras, chivitos, corderitos. Había cambistas que estaban sentados a la mesa haciendo transacciones de dinero. Y si bien esto era parte, era necesario que esto haya. ¿Por qué? Porque venían gente de muy lejos a adorar a Jerusalén. Y cada vez que venían a adorar, que parte de la adoración era presentar sacrificios y ofrendas por el perdón, para pedir perdón por los pecados. Y venía gente, no solamente judíos, sino gente extranjera, gentiles, gente que no era parte del pueblo de Dios. ¿Y qué pasaba en particular con los gentiles? Los gentiles no podían entrar al templo. Hagamos de cuenta que este es el tabernáculo de reunión y acá es el lugar donde estamos los que somos hijos de Dios. Pero el que no es hijo de Dios, convertido, aceptó a Cristo haciendo confesión de fe y que ofrenda y que diezma, ese no es hijo de Dios allá en el patio, no puede entrar acá. No podía hacerlo. Si usted lee las leyes, el que no era judío no podía entrar al templo. Había un sector para los judíos y había un sector que después ustedes incluso pueden buscar en internet, pueden googlear, patio de los gentiles. Y sería bueno que lo hagan para que dimensionen esto. Había un muro que designaba todo el perímetro del templo. Dentro de los muros había otro muro que separaba el espacio para los judíos y había un patio de los gentiles que era lo que estaba más lejos del templo. Y los gentiles, que en la Biblia los conocemos como prosélitos, que eran los que se convertían al Dios de Israel, ellos podían adorar, podían presentar sus ofrendas, pero ahí en el patio de los gentiles. ¿Y qué pasaba? Justamente en el patio de los gentiles estaba copado por los mercaderes. Ese era un lugar, a pesar de que tenían restricciones, pero era un lugar reservado para la adoración de la gente no judía que creía en Dios. Le estaban robando espacio a los que querían adorar y que creían en Dios, pero encima estaban haciendo negocios. Y era necesario el negocio porque había gente que venía de muy lejos que no podía traer un animal para el sacrificio y necesitaban comprarlo. Pero había negocios con precios desmedidos y los sacerdotes estaban confabulados con los mercaderes para sacar su tajada. Cobraban precios exageradamente caros. Los cambios que hacían de dinero también se aprovechaban del turista, por decirlo de alguna manera. ¿Y quiénes hacían eso? Israel, la casa de Dios. Decíamos que Israel, la higuera representa a Israel. El pueblo con quien Dios quiso manifestarse al mundo. El pueblo con quien Dios quiso valerse para que el mundo conozca de Él.
este pueblo, la higuera, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces Dios se enoja, tira las mesas, destapa no se me vienen las jaulitas de palomas, de pájaros, hace volar todo al campista, le revolea la mesa, lean ustedes la historia después. Y dice en el versículo 17 del mismo pasaje: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración? Y presten atención a lo que sigue: para todas las naciones. O sea, Dios no fue exclusivo para Israel nomás. Dios eligió a Israel, pero Dios quería llegar a todas las naciones. Entonces Dios eligió a Israel, a la higuera, para que todos los demás conozcan. El Señor dice: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido, la habéis hecho cueva de ladrones. Y respetaron al Señor Jesús, porque evidentemente Él tenía autoridad en lo que estaba haciendo. La higuera dijimos que representa a la nación de Israel. Esto que acabamos de contar es lo que pasaba en el centro de adoración de Israel. Ahora es interesante que el libro de Marcos, si ustedes habrán leído, estudiado un poco, cada libro de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van dirigidos a diferentes sectores del público. Mateo escribió el evangelio, las buenas noticias de Jesús, específicamente para los judíos. Y él en el libro de Mateo da ciertos detalles del evangelio de Jesús, del Salvador, que los judíos solamente lo entenderían. Ahora Marcos no le está escribiendo a los judíos. Marcos escribió su libro para los romanos que eran gentiles. Para que los romanos y todo aquel que no fuese judío y entre en el grupo de gentiles también escuchen de esto que Jesús había exclamado: yo quiero que todos tengan un lugar de adoración. Y levanté a una higuera para ser usada, para que a través de esa higuera, que es Israel, todos conozcan. Pero ¿qué pasó con esa higuera? Volvamos al pasaje, al versículo. Dice: y pasando, versículo 20, y pasando por la mañana, después de que Jesús hizo lo que estábamos contando recién en el templo, vieron que la higuera, que el otro día estaba frondosa, estaba maravillosa, ahora estaba seca. ¿Por qué la maldijo el Señor Jesús? Porque dice que Él tenía hambre, y cuando vio de lejos a la higuera, dijo: la higuera tiene hojas, tiene apariencia, tiene pinta, algo me tiene que dar de comer. Cuando llega la higuera, ¿qué es lo que buscaba Dios en la higuera? Frutos. Cuando llega la higuera no tenía, entonces dice que el Señor la maldice. Y haciendo un parámetro en lo espiritual, esa era la condición en la que se encontraba Israel. Tenía apariencia, tenía religión, tenía perorata, pero no había frutos de lo que Dios esperaba de ellos. El versículo 13 vuelvo a leerlo y dice: viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Jesús fue a ver, es decir, Él se acercó. Dios ya conoce todas las cosas, pero Él hizo este ejercicio para que sus discípulos lo vean y nosotros podamos ver ese detalle. Jesús vio de lejos la higuera y se acercó a la higuera para ver si hallaba algo, para ver si encontraba frutos en ella, pero al revisar no encontró más que hojas solamente. Y me llamó la atención de que Dios permitió que quede ese énfasis de que tenía hojas. Y creo que el domingo el pastor Miguel hablaba un poco de esto. Si nosotros vamos al principio de Génesis, cuando el hombre que tenía y gozaba intimidad con Dios, dice la Biblia que vivían desnudos, pero no había problema. Pero cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, se dan cuenta de que estaban desnudos. ¿Y qué hace el hombre?
y la mujer fueron a buscar esas plantas de higuera y tejieron o cosieron ropas, delantales, para cubrir su vergüenza, para cubrir su desnudez. Entonces, vemos que las hojas de las higueras representan el intento humano, el esfuerzo que el hombre hace con sus manos para tapar o esconder la desnudez, la vergüenza, que son resultados del pecado. El Señor Jesús se acerca a la higuera, podemos decir se acerca a Israel, ve hojas, va a ver si a pesar de que hay hojas encuentra frutos, y no encuentra nada más que simplemente apariencia. En Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, tenemos una parábola donde Jesús habla de un fariseo y de un publicano. El publicano era aquel cobrador de impuestos que era odiado por los judíos porque era un judío que estaba vendido a Roma y encima le tenía que cobrar impuestos de los romanos a sus propios compatriotas. Era, como decimos acá, era la lacra más baja de la sociedad judía, el publicano. Y teníamos al fariseo. El fariseo era aquel hacedor de la ley. Era aquel que miraba la coma, el punto seguido y a rajatabla cumplía la ley. Vos te esquivaste un poquitito de la ley y ya eras condenado porque ellos obedecían a la ley y marcaban la ley. Aunque no la vivían, eran hipócritas, pero traían ese yugo y esa carga de la ley sobre los que eran enseñados o ministrados por ellos. Estos dos, dice ese pasaje, estoy parafraseando la historia, van a orar. Y dice que el publicano, vamos a leerlo, Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. Y el fariseo, y cuando leas lo que dice el fariseo, pensá en la higuera. El fariseo, puesto en pie, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este era, si vos mirás por lo que hacía acá, creo que ninguno de nosotros le llegamos siquiera a los talones a este fariseo. Y él se presenta ante Dios de esa manera: Señor, hago esto, hago lo otro, voy acá, voy para allá, no me parezco a este que es un ladrón. Señor, ¿qué más esperas de mí? El versículo 13 dice: mas el publicano, que era un ladrón porque le robaba a su propia gente, cobraba mucho más de lo que tenía que cobrar y se quedaba con mucho dinero para él, y por eso era odiado. Pero este publicano también tenía conciencia de Dios y tenía necesidad de Dios, por eso fue a orar, a buscar a Dios. Dice, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esta palabra propicio viene de lo que conocemos como el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa que tenía el arca del pacto, que se encontraba en el lugar santísimo, lugar donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. ¿Y qué pasaba cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? Él entraba con sangre de los animales que fueron sacrificados, de las ofrendas que traían las personas por sus pecados, pero el que presentaba la ofrenda era el sumo sacerdote.
Y por causa del pecado tenía que ser derramada sangre de un inocente. De ahí el sacrificio de los animales. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Esa sangre, que era la ofrenda pidiendo perdón por los pecados del pueblo, la rociaba sobre el propiciatorio. Y de esa manera, si el sacerdote estaba en comunión con Dios, dice que el Señor aceptaba esa sangre como perdón de los pecados. Y este publicano era consciente de que por su pecado un inocente estaba pagando el precio. Entonces decía: Señor, que esa sangre de ese inocente te sea propicia por causa de mi pecado. Tenemos los dos. Tenemos a esta higuera, que era el fariseo, que tenía hojas, tenía apariencia, tenía obras. Y tenemos a este publicano, que era un desgraciado. Pero el Señor dice, al terminar más el versículo 14: os digo que por el publicano, descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estábamos hablando que la higuera representa, las hojas de la higuera representan a esas obras que el hombre pretende hacer para acercarse a Dios. No sé si están pudiendo seguir el hilo de lo que estamos queriendo hablar. Dios se acerca, ve la higuera, ve hojas frondosas, pero Él se acerca a ver. Y decíamos que la higuera representa a Israel, pero nosotros estamos viviendo un tiempo de la gracia. Estamos viviendo un tiempo donde ya Jesús murió, ese Cordero perfecto murió por nuestros pecados. Y decíamos que Marcos le escribe a los gentiles, le escribe a los romanos. Entonces, si le escribe a los romanos, tiene que tener alguna conexión con nosotros, con los que ya no practicamos sacrificios. Y mirándolo desde la vista de la gracia, ustedes y yo representamos no es que representamos, somos hijos de Dios porque fuimos salvos por gracia. Somos esas personas que hemos sido llamadas a la salvación. Somos ese templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, vos y yo también representamos a esa higuera. Y el Señor mira a cada uno de nosotros y nos conoce por nuestro nombre, por nuestro apellido, de qué barrio somos, de qué club pertenecemos, a qué partido votamos, cuál es mi candidato preferido, Erea. Él sabe todo de nosotros. Y sabe que somos serviciales. Sabe que somos comprometidos con la obra de Dios. Sabe que estamos en los cultos. Conoce todo de nosotros. Que oramos, que vigilamos, que servimos, que vamos a donde hay que ir. Y el Señor de lejos mira y, mira, allá hay hojas. Versículo 21. Después seguimos con la higuera. Volvemos a Marcos 11. Estamos leyendo Marcos 11 del versículo 20 al 26. El versículo 21 entonces dice: Pedro, acordándose de qué? De lo que leímos antes en el versículo 13, que el Señor Jesús tuvo hambre, vio que había una higuera con hojas, fue, buscó, no había frutos, la maldijo porque no había frutos. Al día siguiente pasan otra vez en el versículo 20 y Pedro ve, se secó la higuera. Y en el versículo 21 él lo hace notar. Entonces Pedro dice, acordándose: maestro, mira la higuera que maldijiste, está seca hasta las raíces. Y llamaba mi atención esta palabra, maldición, que muchas veces nosotros escuchamos y hablamos con las personas. Mucha gente llega y dice: no, parece que me hicieron un trabajo de maldición, me va mal en el amor, me va mal en el dinero, me va mal en esto. Y venimos como buscando un horóscopo otra vez en consejería. Y no, por favor, libérenme porque la maldición. Bueno, si bien sabemos que esto es real, esto existe, pero es importante darnos cuenta que en la Biblia bendición y maldición no tienen el mismo significado con el que se entiende hoy estas palabras. La bendición o la maldición son los juicios que Dios ha pronunciado y sus pronunciamientos ante los resultados de agradarle o desagradarle. Dios no actúa sin razón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en la Biblia se habla de maldición, en la Biblia también se habla de bendición.
Pero no es que Dios manda a un profeta y vamos a hacer las maldiciones de maldito serás. Y algo místico, ya, me quedo maldito. Sino que la maldición y la bendición están vinculados a la obediencia o a la desobediencia a lo que Dios dice. Yo les invito a que lean Deuteronomio capítulo 28. Eso llévenlo como tarea para la casa y el miércoles que viene vamos a ver si lo leyeron. Pero en Deuteronomio capítulo 28 arranca diciendo, habla de las maldiciones y de las bendiciones. Y habla primero de las bendiciones. Y parafraseando un poco lo que dice Deuteronomio 28, dice, hablándole al pueblo de Israel, si ustedes prestan atención a mis estatutos, a mis mandamientos que yo les di hoy, que yo les prescribo hoy, que yo se las doy hoy a través de Moisés, empieza detallando, bendito serás en tu casa, bendito serás en tu trabajo, bendito serás en el fruto de tu vientre, bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas, bendito serás en esto, en lo otro, y detalla un montón de cosas interesantísimas de las bendiciones del Señor. Y más adelante dice, pero si vos no prestás atención, y en la Reina Valera usa esta palabra, si ni siquiera te esforzás, si ni siquiera procurás en hacerme caso, maldito serás en esto, maldito serás en lo otro, maldito serás del fruto de tu vientre, maldito serás en tu trabajo, maldito serás en tu entrada, maldito serás en tu salida. Y esto es una verdad. ¿Cómo lo conocemos en el Nuevo Testamento? La ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Vos querés recibir bendición? Sembrá bendición. ¿Vos querés recibir maldición? Sembrá maldición. Entonces, cuando Pedro habla de la maldición, no se refiere a algo místico que porque Dios maldijo, sino que Dios estaba queriendo enseñar algo a través de este pasaje. Dios quería encontrar frutos, Dios quería encontrar obediencia en la higuera, es decir, en su iglesia. Ahora estamos hablando de nosotros, de la iglesia del Señor Jesús. La bendición y la maldición son juicios solemnes de Dios, son sus pronunciamientos ante el resultado de agradarle o desagradarle. La Biblia no sabe nada de maldición, no sabe de cuestiones mágicas. Tampoco como cristianos tenemos que tener miedo a las maldiciones, a no ser que no estés bajo la protección del Señor, a no ser que estés en desobediencia al Señor. Ya dijimos, si desobedeces, Dios no puede bendecir al desobediente, ya que las maldiciones no pueden hacer daño al Hijo de Dios. De igual manera, las bendiciones no son algo que otros puedan darnos mágicamente. Las bendiciones nos van a llegar a nosotros si permanecemos en la palabra de Dios. Versículo 22. Hablamos de la higuera, que la higuera representamos nosotros. Vemos que Pedro se sorprendió que Dios maldijo a la higuera y esta higuera se secó. ¿Por qué? Porque Dios no encontró fruto en ellas. Versículo 22. Respondiendo el Señor Jesús les dijo, tened fe en Dios. O literalmente, según la traducción, dice, tengan la fe que Dios tiene. O sea, la misma fe que Jesús tuvo al decirle a la higuera, maldita serás, nadie más va a comer de ti, la higuera se secó. Bueno, esa misma fe y esa misma seguridad es lo que quiere expresar el Señor Jesús aquí. Tengan esa misma fe que tiene el Señor. Y ahí viene el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hasta ahora todo lo que estamos viendo, ¿qué tiene que ver con la oración todo esto? ¿Qué tiene que ver con la oración de fe? Y yo les hago esta pregunta. ¿Quiénes son los que oran? Nosotros. ¿Qué somos nosotros? La iglesia de Cristo. Somos los hijos de Dios. Estamos representados según este pasaje, representamos la higuera, aquello que Dios está mirando, aquello que Dios está observando, aquello que Dios ve y dice, mira, hay hojas allá, voy a ver si hay frutos. Entonces estamos viendo cómo tiene que estar esta higuera para que Dios escuche y responda a nuestra oración. Y creo que ahí va tomando forma el mensaje.
Acabamos de leer el versículo 23. Antes de seguir con el versículo 23, quiero hacer una observación sobre la higuera. Las higueras, vieron que dice que Dios vio hojas. Las higueras había permanecido con hojas en el invierno. Por lo general, también si tenía hojas, significaba que también tenía frutos. Dice que en la higuera, cuando la hoja crece, junto con la hoja también va creciendo el fruto. Pero el versículo hace hincapié, dice que no era tiempos de los higos. O sea, no era tiempo en que la higuera tenía que dar frutos, pero probablemente esta higuera había sido una higuera que prevaleció al invierno, quedó en pie, tenía hojas. Entonces el Señor Jesús dice, si tiene hojas, tiene que tener fruto. Y yo tengo hambre, así que tiene hojas, voy a ir a ver si hay frutos en esa higuera. No era tiempo de que tenga higos, pero vio signo de que esa higuera probablemente tenga frutos. Y cuando llega no había frutos. Entonces, la higuera, aparte de representar a Israel, también representa la vida del cristiano. Pero también para los judíos la higuera representa paz, representa seguridad, representa confianza. ¿Por qué paz, seguridad? Porque cuando el árbol crecía tenía sombra, así como nosotros hace calor y nos sentamos bajo un mango a tomar té, el judío se sentaba bajo la higuera a comer sus uvitas, a comer los frutos de la higuera, no sé, a tomar un té, no sé qué tomaban ellos. Entonces ellos disfrutaban de la paz bajo una higuera. La higuera representaba la provisión por los alimentos que daba. La higuera representaba el descanso porque ellos disfrutaban bajo la sombra de la higuera, de su fruto, de su sombra, de su alimento. Entonces, ¿qué busca el Señor en su higuera? ¿Qué busca el Señor en tu vida? ¿Qué busca el Señor en mi vida? Jeremías capítulo 17, versículo 8. Salmos también habla, pero quiero leer lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 17. Y estas son las características de la persona que se acerca a Dios en oración. Por eso el título del mensaje, el que ora con fe, o la oración con fe. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. En Salmos de este mismo versículo dice, el que se deleita, bienaventurado el que se deleita en la ley de Jehová. Acá dice Jeremías, bendito el varón o la mujer que confía, que tiene su fe en el Señor y cuya confianza es Jehová. Y el versículo 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. En pocas palabras, lo que el Señor Jesús estaba queriendo enseñar a sus discípulos y lo que nos quiere enseñar en esta noche, es que el cristiano, el Hijo de Dios, el que cree en Jesús, no se puede dar el lujo de no tener frutos. La persona que no tiene frutos es alguien que no busca al Señor. Es alguien que no ora. El pastor suele decir que la oración es como la respiración en la vida del cristiano. Y el cristiano que no ora no puede respirar. Y si no puede respirar, se seca. Y si se seca, se muere. Está muerto espiritualmente. Entonces, para poder orar con fe, yo necesito estar lleno del oxígeno que da vida. ¿Se entiende, hermanos, lo que quiero transmitir en esta noche? ¿Cuál es la condición en la que tiene que estar un cristiano? Un hijo de Dios que ora y que sus oraciones son escuchadas y respondidas. Es aquel que está plantado junto al agua. En Juan capítulo 15 dice el Señor Jesús, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Nuestras raíces deben estar
conectadas con el dador de la vida. Y voy terminando. Versículo 23. Decíamos que este versículo, bueno, a mí me choqueó cuando lo leí. Digo, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se come esto? Porque os digo de cierto que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que recibiréis y os vendrá. Esta frase, mover montañas, era una expresión que usaban los rabinos, los maestros de la ley, y Jesús era considerado un rabino, para describir las victorias sobre las dificultades aparentes o imposibles. Entonces, cuando yo leí esto digo, no tengo que tomarlo tan literal, porque en realidad, hermano, imagínate, vamos a orar por el cerro Lambaré para que se desaparezca y quede planito ahí, y todo haciendo vigilia, ayuno y oración, y para que desaparezca el cerro Lambaré. O vamos a Paraguaría y Cerro Jú, que es un poquito más grande. Señor, mueve esa montaña, te vas ahora en el nombre de Jesús, sal, y vamos a estar ahí toda una vida y esa montaña no se va a mover. Lo que el Señor Jesús estaba expresando con eso es que aquello que para nosotros es imposible de hacerlo, Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces cuando yo entiendo esto digo, bueno, Señor, puedo predicar un poquito más tranquilo, pues no es tan difícil. Pues, ¿cómo voy a hacer para que los hermanos barrios oren por el cerro Lambaré y se mueva y desaparezca ahí? Entonces no es tan literal, sino es entender el sentido con el cual el Señor Jesús quería enseñarnos algo. Orar que una montaña sea echada al mar, o al río, o al arroyo, no tiene nada de hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús usó esa figura para enseñar que para Dios nada es imposible. Jesús estaba pensando los pensamientos de Dios. Y no solamente que Jesús estaba pensando los pensamientos de Dios, sino que Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. En varias ocasiones en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, que Jesús dice, yo no hago lo que yo quiero. Yo no vine a hacer lo que a mí se me da la gana. En alguna ocasión Él dice, ¿no les parece que si yo clamase a una legión de ángeles, ellos vendrían y me librarían? Pero yo vine para sufrir, yo vine para dar mi vida. Es más, yo la entrego, pero yo la voy a volver a tomar. Y los que no creían en Él como el Mesías, como el Salvador, cuando Él estaba colgado en la cruz, decía, si sos hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de ahí? Mentiroso, farsante, vamos a cortar la calle, vamos a hacer manifestación, este no es el Mesías. Y Jesús no bajó de la cruz, porque Él vino para morir. Imagínense, esa era una montaña que Él tendría que moverla y no la movió, porque Él dijo, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. La oración con fe, hermanos, no es esa oración donde yo quiero mover las montañas que a mí me gustan. Señor, estoy orando y ayunando por un Ferrari motor 4021. Señor, esa moto que salió, ese tipo ninja, ese es lo que yo quiero para subirle a mi Gilla y salir a pasear por ahí. Yo creo que el Señor hace, no entendiste nada. ¿Cuál es el último iPhone que salió? 14. Señor, no voy a ofrendar nada, pero estoy juntando para mí. Señor, provéeme, Señor. ¿En qué se glorifica la voluntad de Dios en cosas como esta? En nada. Dios no nos mandó a salir a mover montañas por ahí. Si bien usa esta expresión, pero ¿qué es lo que Dios quiere de la iglesia de Cristo? Que hagamos su voluntad. Y cuando oramos por caprichos, por cuestiones periféricas que no hacen a la voluntad de Dios, hermano, esa oración Dios no la escucha. Porque dice, eso no es lo que quiero para vos. Te quiero para cosas más grandes y vos no sabés, pero no te puedo decir nada porque está encaprichado en tonterías y no puedo perder mi tiempo con gente tonta. No sé si el Señor dice así, pero se me vino eso ahora. Ahora cuando nosotros decimos, Señor, como el publicano, yo voy a la iglesia, trabajo, hago esto, hago lo otro, pero nadie sabe de mi vida. Pero vos me conocés como el publicano. Soy un desastre.
tengo hábitos ocultos, no puedo perdonar, no le aguanto a menganito, el pastor cada vez que nos reta el púlpito, no quiero más venir a la iglesia. Pero Señor, te necesito. Esa es la higuera que se dice, acá hay frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la oración que el Señor escucha. Y a veces, hermano, ¿qué pasa? Arrancábamos preguntando, ¿cuántos creen en el Señor? Amén. Temblaron las paredes de Barrio Obrero. ¿Y cuántos cuando oran por una petición específica dudan que Dios le va a responder? Amén. ¿Por qué? Porque miramos con nuestros ojos. Porque bajamos a Dios a lo que somos nosotros. Porque no conocemos cómo es Dios. Y Dios simplemente dice, el que se humilla será ensalzado. ¿Cómo estás? ¿Estás reventado? ¿Hace mucho que no oras? ¿Hace mucho que no lees la palabra de Dios? Y si no te alimentas, Señor, menos vas a orar y menos Dios va a escuchar. Pero Dios conoce tu necesidad. Dios mira la higuera y ve que tenés hojas, ve que ofrendás, ve que cantás, ve que venís a la iglesia, ve que vas a los campamentos, ve que vas a los retiros. Ya te anotás para ir a la CONAM, ya te anotás para ir al culto unido y estás ahí saltás, pero después salís de ahí y no hay un cambio. Lo único que Dios necesita es, Señor, sé propicio a mi pecador y ayúdame a obedecerte. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacerte fiel. Procurar al menos. Y cuando yo empiezo a aflojar en la dureza de mi corazón, por hermano, a veces tenemos vergüenza de confesar a Dios nuestra realidad, pero la realidad es que Dios ya la conoce. Dios sabe, como decía el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Lo que Dios necesita de mí es esa apertura del corazón para que Él entre, recorra. Él no te va a condenar porque Él ya sabe. Él ya conoce lo que Él te dice. Dame tu corazón, dame tus pecados, dame tus problemas. A menudo el versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora me quedo más tranquilo que no tengo que andar moviendo montañas por ahí. Pero sí sé que soy una higuera que el Señor conoce. Él ve que hay obras, pero Él quiere frutos. Entonces, ahora que sé que el Señor lo único que necesita es que yo ore, queriendo hacer su voluntad, esforzándome para hacer su voluntad, ahora el Señor dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. ¿Por qué detalla esa situación de orando? Porque si vos no te tomás tiempo para oración, primero, Dios conoce, pero vos no se lo manifestás. Pero cuando nos acercamos a la presencia de Dios, hermano, a mí me pasa todas las veces que yo me acerco al Señor en oración y puedo tomarme mi tiempo y arrodillarme y estar con el Señor, a veces no entiendo mucho qué pasa, pero algo sale diferente en mi vida. Me levanto más livianito, me levanto con expectativa, voy a trabajar y sé que voy a tener problemas y probablemente más problemas que otros días que no ore, pero acá adentro hay una confianza de decir, Señor, vos estás en el control. Entonces el secreto es orar. Parece que Dios no se escucha, orá. Parece que Dios no llene, orá. Parece que no va a pasar nunca nada, orá. Va a llegar un día que va a reventar la bendición del Señor en tu vida. Y termino con esto. Nos gusta oír que podemos tener cualquier cosa, sí, es lindo. Pero cuando Jesús oró, lo hizo con intereses de Dios en su mente. Y tenemos que hacer este ejercicio, hermanos, todos los días. Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Señor, hoy quiero estar más cerca de vos. Y cuando estás trabajando, y cuando estás manejando, y cuando estás yendo a estudiar, en el momento que no estés concentrando tu mente en el trabajo o en otra cosa, pero tenés un momento libre, ese es el momento de volver y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Estar expectante para hacer la voluntad del Señor. Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El problema es que nosotros queremos las peticiones y no nos deleitamos. Pero el Señor dice, deleítate en mí, deleítate en mi palabra. Es más, ni siquiera tenés que pedirle por tus necesidades porque Él ya las conoce. Vos deleitate en el Señor y Él va a conceder las peticiones del corazón. Y lo último, y cerramos, y cuando ores, cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Podría haber nombrado muchas otras cuestiones del Señor Jesús, pero habló de la falta de perdón. La falta de perdón lleva al corazón al rencor. Y cuando damos lugar al rencor, el rencor trae consigo la ira. Y dice que la ira no obra la justicia de Dios. Yo creo que para mí es fácil perdonar, pero yo sé que hay hermanos que no les es tan fácil perdonar. Hay hermanos que vivieron situaciones con familiares, con amigos, decepciones, traiciones, abusos, robos, engaños, situaciones feas, difíciles. Y vos le podrías decir al Señor o a mí o al pastor, pero fulano me hizo esto, pero menganito me falló así, pero el pastor fulano está en la iglesia donde yo iba, hicieron esto y esto. El Señor te dice, no puedo escucharte si no perdonas. ¿Por qué? Porque así como yo perdono, es como Él me perdona. El Padre nuestro dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Y si no hay perdón, hay rencor. Y si hay rencor, hay pecado, porque el rencor no es de Dios. Y Dios no puede obrar donde hay pecado. Entonces tenemos que empezar otra vez la prédica, porque el Señor ve las hojas, pero no encuentra fruto. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder orar con fe en la voluntad del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, tú nos recuerdas lo que quieres de nosotros. Tú no te quedas callado ante nuestras necesidades, Señor. Padre, yo sé que en esta noche, así como has hablado a mi corazón, sé que has hablado al corazón de más de uno de los hermanos. O si tan solamente una persona recibió la palabra que necesitaba, Señor, creo que esta noche valió la pena. Señor, como iglesia, y creo que este es el anhelo de todos, como iglesia queremos ser una iglesia que cuando oremos, tú escuches y te muevas en favor del pedido que hacemos en oración, Señor. Y queremos pedirte perdón si hemos orado mal, si nos hemos acercado a tu presencia por beneficios propios, que de hecho venimos porque naturalmente te necesitamos y nos conviene estar contigo, Señor. Pero no queremos acercarnos a ti por conveniencia, queremos acercarnos a ti porque fuiste tú el que se acercó primero a nosotros. Fuiste tú el que tuvo misericordia de nosotros. Fuiste tú el que nos perdonó. Fuiste tú el que nos llamó. Fuiste tú el que nos eligió. Fuiste tú el que nos preparó y nos estás preparando para el servicio de tu obra. Y no solamente para el servicio de tu obra, sino que nos estás preparando. Estás haciendo en nosotros una novia perfecta, sin mancha, sin arruga, para ese día glorioso en que vendrás por tu iglesia, Señor. Pero mientras esto no ocurra aquí en la tierra, hay muchas necesidades que necesitan ser presentadas ante ti. Y hay muchas bendiciones que tú quieres responder a una iglesia que ora con fe. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ser esa iglesia en la que tú encuentres frutos dignos de tu nombre, Señor. Señor, bendecimos tu nombre en esta noche. Puedes levantar tus manos al cielo y darle gracias a Dios por esta hora. Decir, Señor, gracias. Gracias por darnos el privilegio de estar en tu presencia. Gracias por bendecirnos, Señor. Padre, yo quiero bendecir a tu pueblo en esta noche, que se ha reunido para adorarte, para exaltarte, que ha dejado muchas cosas de lado para estar hoy en este lugar. Señor, yo oro que la gracia, que la comunión de tu Espíritu Santo sean sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que tu presencia nos acompañe de regreso a nuestros hogares, que esta noche podamos descansar en paz y en bendición, fortalecer nuestro cuerpo con el descanso para mañana levantarnos con nuevas fuerzas, para seguir obrando según tu voluntad en todo lo que debamos emprender. Señor, en el nombre de Jesús, haz de nosotros una iglesia poderosa en oración. Haz una iglesia que se levante, Señor, y se ponga en la brecha, Señor, por aquel
aquel que necesita de ti. Queremos ser esa higuera en el cual muchos encuentran en nosotros esa paz, esa seguridad, esa confianza que viene de ti, y que podamos ser esa higuera que da, que provee alimento espiritual al que no te conoce, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, diciéndote amén, Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. De esta manera concluimos la reunión en esta noche. Y vayamos expectantes en lo que resta de esa semana, de ser esa higuera en la que el Señor encuentre frutos que han de glorificar su nombre. Amén. Damos un aplauso al Señor.